Bueno, empecemos con este nuevo capítulo de esta gran serie, espero lo disfruten, y recuerden que los medios de contacto están en la descripción del video, gracias. Spice and Wolf, capítulo 6, volumen 2, un aliento blanco los seguía mientras caminaban, las exhalaciones calentaban sus mejillas momentáneamente, pero con cada respiración, pronto se volvían un doloroso escalofrío. El oscurecido cielo había finalmente perdido su paciencia, y justo después del mediodía, una leve llovizna comenzó a caer como salida directo de un gigantesco bloque de hielo. Así, la cara de Lawrence estaba tan fría que él se preguntaba si, de hecho, se había congelado, pero cuando un poco de aire encontraba su camino hasta sus ropas, se sentía agradablemente cálido. Corrieron. Las personas, los caballos, las ovejas y el perro. Había ojos mirándolos, muchos de ellos. Había presencias también, pero no importaba qué tan atento fuera el grupo, ni un solo aullido era audible ni tampoco un solo mechón de pelaje era visible y, eventualmente, el clima y el esfuerzo les arrebataron la capacidad de preocuparse por lobos. Era como si esperasen que algo sucediera. Para cuando Oro se dio cuenta de esto, ya estaban rodeados por los lobos Enek. La voz de Nora hizo eco y Enek se apresuró a la retaguardia del rebaño en un destello de pelaje negro y aliento blanco, guiando una oveja descarriada. La oveja corrió desesperadamente, pero era incapaz de distinguir al perro de un lobo, y un aullido de lobo se escuchó, como burlándose. La situación era clara. El llamado provenía de un lobo en la cima de las colinas rocosas a la derecha, mientras intentaba reunir las ovejas. En contraste, poco aullar podía escucharse en el bosque en el lado izquierdo. Lo que sí podía oírse eran pisadas y jadeos. En la parte de los helechos y la pequeña vegetación que crecía junto a los árboles, Lawrence y los demás corrían lado a lado. Lawrence y Oro estaban sentados a horcajadas sobre su caballo, al igual que Liebert en el suyo. Los flequillos de Nora estaban aplastados contra su frente por el agua, nieve y el sudor mientras usaba tanto a Enek como a su bastón para controlar a las ovejas. En lo que se refería a los lobos, bueno, si estaban rodeados, ese sería el final. Los lobos cazaban muy cuidadosamente, asegurándose que ningún miembro de su jauría resultase herido en el proceso. No habría ningún plan usando un solo lobo como carnada, ni tampoco habría un único miembro realizando un ataque heroico por su cuenta. Los lobos eran precavidos hasta el final y siempre se manejaban con astucia. Así, si el grupo pudiese situarse en posición de matar a solo un lobo mientras la jauría intentaba encerrarlos, ellos podrían liberarse de cualquier otro acoso. Lawrence escuchó a la apresurada explicación de Oro y vio que Nora se movía para hacer precisamente eso. Un solo lobo era visible en breves destellos, intentando adelantarse y cortar su camino, pero era instantáneamente desviado por Enek siendo enviado o por el mismo Lawrence lanzándose hacia adelante. Cuando los lobos se movían para cerrar las distancias, las ovejas salían corriendo en cualquier dirección, rompiendo la formación. Para un pastor, las ovejas no son como niños desamparados que deben ser protegidos, son un escudo. Un arma que debía blandirse como cualquier otra. No era el momento de actuar para Lawrence o Liebert. Liebert estaba completamente ocupado en sostener sus riendas con una mano y mantener el oro seguro dentro de su chaqueta con la otra. Por su parte, Lawrence solo podía preguntar a Oro qué debía hacer. El camino era terrible y mucho peor sobre la espalda de un caballo galopante. Los impactos eran constantes y se sentía como si la cabeza de uno estuviese a punto de separarse del cuerpo. Mantener a Oro, quien se sentaba enfrente de él, y evitar que se caiga, era trabajo suficiente que hacer. Ciertamente, su enunciación era mala, y no necesariamente porque el movimiento y los baches hacían fácil el morderse la lengua al hablar. Escucha, ¿qué acerca de mi explicación anterior? Retiro lo dicho. Comillas, explicación anterior. Lawrence estaba por preguntar, cuando el pasto diagonalmente tras él en el bosque se movió, e inmediatamente después llegó el sonido de garras raspando la tierra. Lawrence sintió un escalofrío intenso recorrer su espalda, como si le fuesen a crecer alas. No era un escalofrío que pudiese ser descrito como meramente cálido o frío, era un mensaje de peligro desde la mismísima tumba Enek. Con intuición casi sobrehumana, Nora sintió el ataque mientras corría bien adelante con las ovejas. Rápidamente, ella alzó su bastón para invocar a su caballero de pelaje negro,
pero su última esperanza era la colina que se alzaba adelante. Naturalmente, los lobos se dieron cuenta de ello también. Un remolino café se apresuró hacia las patas del caballo de Lawrence. Era de vida o muerte. Lawrence estaba por tirar de las riendas con todas sus fuerzas, pero Oro sacó su mano y lo detuvo. Entonces, mirando sobre su hombro, habló: retrocedan. La razón por la que Lawrence entendió que ella le había hablado a nadie más que a los lobos, era porque la creciente jauría de repente se desvió a un lado, y se detuvo como si hubiesen sido alcanzados por flechas. Nora, Lawrence y los demás no eran los únicos sorprendidos. El desconcierto de los lobos detenidos era obvio tan solo mirándolos. Aún así, Lawrence no pudo halagar la hazaña como asombrosa ni darle sus gracias a Oro por salvarlos. Los ojos normalmente cafés rojizos de Oro destellaban de un color rubí brillante. El mirarla era temeroso. Oro, la loba sabia, estaba entre ellos. Los humanos también. Su voz le recordó a Lawrence cuando vio su verdadera forma por primera vez. Los jóvenes estos días. Supongo que podría decir. Lawrence se preguntó por un momento a qué se refería, cuando de repente se dio cuenta de lo que quería decir, aunque el peligro inmediato había pasado. Nora no entendía por qué, la duda teñía su rostro, pero no había tiempo para pensar. Preparándose para enfrentar cualquier crisis que siguiera, Enoch llevaba a cabo sostenidamente las órdenes que su dueña le daba a fuego rápido. Liebert se agarraba desesperadamente a su caballo, intentando solamente evitar dejar caer el oro. Si continuaban avanzando a esa velocidad, podrían dejar el bosque detrás de ellos para el anochecer, y para escapar de este peligro, no tenían más opción que intentarlo. Entonces, eso resonó. Al principio, parecía ser el viento. Hubo un wash mientras la helada llovizna fue expulsada momentáneamente de vuelta al cielo, pero, pronto, fue claro que era ciertamente un viento extraño. Un vendaval normal no enfriaba el centro de uno de la forma en que éste lo hizo. El viento fue inmediatamente seguido por el sonido. Un tremendo rugido que estremeció todo el bosque golpeó sus tímpanos desde un lado. El sobrecogedor estallido era suficiente para congelar el aliento de una persona. Los caballos se detuvieron, las ovejas se detuvieron, incluso el galante perro ovejero fue congelado en seco. El violento rugido parecía clavar a todos al piso. Se quedaron como estatuas, mirando hacia el bosque. Escucha, dijo Oro silenciosamente a Lawrence. Todo estaba quieto. El único sonido era el de la llovizna cayendo en la tierra. Esto es un problema que debo cargar. Cuando envíe a la chica y al niño adelante, tú tendrás que quedarte un rato también, Cookie. ¿Por qué? Ahí, en la quietud, Nora y Liebert no parecían notar el intercambio de palabras entre Oro y Lawrence mientras miraban sin parpadear hacia el bosque, pero no era que, de hecho, no lo notasen. Era lo mismo que cuando un sabueso acorrala a una avenida. Aun cuando el cazador movía su mano para atacar, el ave no podía volar para escapar. Ellos eran incapaces de quitar sus ojos del bosque, porque lo que está en ese bosque no es un lobo normal. ¿Tú entiendes? Sí. Oro se alejó lentamente la mirada del bosque volteándose hacia Lawrence. Sus piernas se debilitaron al ver esos ojos. Su expresión estaba más allá del desagrado. Sus ojos destellaban con tal enojo que Lawrence se preguntó si ella podría enfurecerse incluso con los pequeños guijarros en el camino. Su respiración era lenta, como el respirar de un caballo demoníaco en el infierno. Si voy con ellos, la jauría no va a perseguir a las ovejas más. Esas ovejas no son su objetivo. Ella se volvió hacia el bosque. Tal fanfarronada barata, tal orgullo bruto, ambos alabados por los jóvenes, supongo. Oro estaba aún mayormente en los brazos de Lawrence y parecía casi hincharse mientras hablaba. Le tomó a Lawrence un momento darse cuenta de que era por el roce de su cola debajo de su túnica. Ve, ellos no se van a mover hasta que hables. Eres mi compañero, y los compañeros cooperan. ¿No es así? La expresión de Oro era repentinamente más suave, y Lawrence se encontró a sí mismo asintiendo con la cabeza. Él era un comerciante y, en general, indefenso en cualquier cosa salvo negocios. Por el lado de Oro, no había nadie que supiese más sobre lobos que ella. Nosotros nos haremos cargo. Ustedes dos tomen el oro y continúen con lo planeado. Lawrence no quiso gritar, pero Nora y Liebert reaccionaron de sus ensueños como si hubiesen escuchado voces en mitad de la noche. No hubo objeciones. En situaciones como aquella,
El dejar a los aparentemente débiles atrás como un sacrificio para que los fuertes puedan sobrevivir era una táctica bastante usada, pero si lo miraron inquisitivamente, ¿en verdad está bien?, preguntaban sus ojos, sin importar que qué tan establecida fuera la estrategia. Lo que era posible para una banda de mercenarios veteranos no lo era tanto para un viajero regular. Nos volveremos a encontrar en las paredes de Rubineigen, y todos seremos ricos. Por supuesto, Oro no tenía intenciones de volverse un sacrificio, pero no había forma en que los otros lo supiesen. Al mismo tiempo, no podía hacerse entender del todo bien, así que ella solo sonrió ligeramente mientras lo dijo. Ella se estaba aprovechando de la naturaleza humana. La gente no desperdiciaría el sacrificio de alguien enfrentando una muerte segura con una sonrisa y una débil esperanza. Un lobo listo sabía cómo aprovechar este hecho. Liebert fue el primero en asentir su consentimiento, seguido por Nora. Nora agitó su bastón y el tiempo pareció volver a correr nuevamente. Que las fortunas de la guerra estén contigo, dijo Liebert. Nora le envió ahora una mirada más elocuente que palabras, y pronto le dio la espalda. Al escuchar el sonido de las ovejas comenzando a correr, Liebert siguió tras de ellas. Oro miró todo esto, y entonces observó a Laurence. Vas a necesitar mantenerte lejos. Si te acercas mucho, podría resultar mal. Sé que tú entiendes. En lugar de responder, Laurence tomó la mano de Oro antes de que ella desmonte del caballo. No te voy a soltar, dijo él. Su mano era sorprendentemente cálida y ella devolvió su apretón. Si fueses un macho adecuado, al menos recibiría un beso por la molestia que estoy tomando aquí. Oro sonrió por un momento antes de que su expresión se apretara y saltara del caballo. Oh, cierto. Toma, sostén esto por mí, dijo ella, deshaciendo la faja en su cintura y quitándose su túnica rápidamente. Su fluido cabello castaño, orejas puntiagudas de lobo y mullida cola de lobo estaban expuestos, así como lo estaba la ligeramente balanceante bolsa de cuero llena de trigo alrededor de su cuello. Tengo esperanza en que todo esto concluirá pacíficamente, pero no sé cómo resultará. Cuando nos encontremos de nuevo, hará frío si estoy desnuda y será un poco problemático para ti también, supongo, dijo ella con una sonrisa y después miró hacia el bosque, sin moverse. Su cola se erizó como si hubiera sido impactada por un rayo. Laurence dudó sobre qué decir. Lo que finalmente salió fue un corto: encontrémonos de nuevo. No esperó por una respuesta antes de hacer andar al caballo. Decir que él no quería quedarse ahí habría sido una mentira, pero ¿qué lograría haciéndolo? Laurence sabía de la verdadera forma de Oro. Aun si fuese acorralada por mercenarios o bandidos, ella podría escapar. Laurence montó el caballo. El aguanieve se puso más pesada. Su cara estaba tensa, y no solo por el frío. Por primera vez en su vida, se maldijo a sí mismo por no haber nacido siendo un caballero guerrero. Parecía que Nora y Liebert habían avanzado una distancia considerable en poco tiempo. Laurence realizó como le fue indicado e hizo galopar al caballo para aumentar la distancia entre él y Oro, pero, aun yendo a un paso apresurado, no llegaba a ver a Nora o Liebert. Él dejó de sentir aquellas miradas inquietantes, así que era probablemente una buena oportunidad para hacer un avance. Eso era ciertamente cierto desde la perspectiva de Nora y Liebert. Ellos no querrían desperdiciar las muertes de Laurence y Oro. Laurence sonrió sombríamente a sí mismo por el pensamiento, y la preocupación de perder su rumbo revoloteó en su mente. De todas formas, la preocupación pronto se dispersó. Él no era especialmente familiar con el territorio, pero, una vez que anochezca, tendría que detenerse y no podía perderse mientras realizaba una parada. Siempre y cuando mantuviese las colinas a su derecha y el bosque a su izquierda, su curso no se desviaría muy lejos. Adicionalmente, más abajo, el césped estaba cortado y era llamado un camino. Si lo siguiese, lo llevaría directo a Rubineigen. Aun si nunca llegaba a alcanzar a Nora y Liebert, había poco de qué preocuparse. Laurence estaba más preocupado de que su caballo tropiece con una piedra y caiga, así que tiró de las riendas para detener al animal y miró sobre su hombro. Hacía rato que Oro había desaparecido tras de él, pero si los lobos cambiaban de opinión y lo perseguían, cubrirían rápidamente la distancia. Él luchó con la tentación de quedarse ahí y continuó hacia adelante, indicándole al caballo que camine. Tenía la túnica de Oro, todavía estaba caliente. Parecía como un mal augurio dejar la ropa atrás como una ofrenda.
Lawrence sintió como agarraba fuertemente la túnica. Pero si Oro encontrase necesario tomar forma de lobo, estaría en aprietos si no tuviese ropa para usar después. Ella era aún más racional que Lawrence, el comerciante. Lawrence suspiró profundamente, sacudiendo la túnica, la cual tenía una buena cantidad de pelaje caído en ella, probablemente de la cola de Oro. Él dobló el atuendo y lo metió dentro de su propio abrigo, el cual ya estaba bastante mojado, pero era mejor que llevarlo bajo el brazo. Oro había tomado el papel más peligroso de todos, así que lo mínimo que podía hacer era asegurarse que su ropa no estuviese empapada cuando regresara. La llovizna empeoraba, se volvería lluvia real en la noche. Lawrence continuó sobre el caballo un poco y luego se detuvo, decidiendo que había llegado suficientemente lejos. Aun si no se hubiese separado demasiado, Oro requeriría algo de esfuerzo alcanzarlo, asumiendo que estaba en forma humana. Aún así, parar en el medio del camino era equivalente al suicidio. El frío ya había entumecido las manos de Lawrence mientras sostenía las riendas. Era mejor tomar refugio en el bosque y estar atento por Oro cuando regrese por el camino. Estaba preocupado por morir congelado antes de que ella lo encuentre siquiera. Lawrence desmontó bajo los árboles al borde del bosque, mirando atrás en el camino. El espacio entre el bosque y las colinas era mayormente abierto. Nora y Liebert probablemente ya habían superado el borde del bosque y avanzaban directo a Rubineigen. Estaban avanzando más rápido de lo normal, así que era completamente posible. De ser así, entonces verdaderamente la única cosa que quedaba por hacer era alimentar a las ovejas con el oro y entrar a la ciudad. Siempre y cuando eso saliese bien, el contrabandeo del oro habría borrado su deuda y le devolvería una gran ganancia para arrancar. La parte que le fue prometida a Lawrence saldaría su deuda y lo dejaría con 150 lumione. Esa era una asombrosa cantidad de dinero, pero es aún pequeña comparada con el beneficio total que el contrabandeo entregaría. Habían comprado cerca de 600 lumione en oro. Evadir los impuestos en ello significaba que la cantidad de dinero se multiplicaría 10 veces. Si hubiese sido más codicioso, probablemente habría conseguido una suma más grande. Después de todo, él había sido cómplice en el contrabandeo, un hecho difícil de ignorar. Se detuvo a sí mismo. Ser codicioso traía desgracia. Era la manera en que el mundo funcionaba. Lawrence intentó mantener su mente lejos del frío recogiendo cuanta madera seca podía encontrar, tomando yesca de una bolsa cuidadosamente impermeabilizada en el caballo y comenzando una fogata. No había nada a su alrededor. Estaba callado, sin una sola señal de algún animal en el área. Mientras secaba su ropa, Lawrence se preguntó si Oro se encontraba bien pensando en la túnica que ella se había quitado. Se dio cuenta de que tales pensamientos no le hacían ningún bien, pero no podía evitarlo. Su pecado era el de la impotencia, pensó. Montó guardia sobre las colinas mientras la llovizna continuaba cayendo. ¿Cuánto tiempo había estado observando el quieto escenario? Sus ropas estaban mayormente secas. El primer tronco que había encendido estaba vuelto cenizas. Quizás podría ir a ver cómo se encuentra. El seductivo pensamiento comenzó a llenar su mente. Hubo un cambio en su campo de visión. Se frotó los ojos. No había equivocación. Era una persona. Oro. Él gritó, se levantó a pesar de sí mismo, y agarró la ahora seca ropa de Oro mientras comenzaba a correr. No era posible encontrarse con nadie más en un lugar así, pero mientras corría bajo la lluvia, pronto se dio cuenta de que no era Oro. Había 3 figuras humanas y estaban montando a caballo. Señor Lawrence, es usted al parecer. Habían escuchado la voz de Lawrence cuando gritó, y, cuando llamaron su nombre, Lawrence supo que eran de la compañía Remelio. ¿Pero qué estaban haciendo ahí, señor Lawrence? ¿Se encuentra bien? Él no tenía memoria de ninguno de sus rostros. Uno tenía un arco en su espalda, una espada colgaba del cinto de otro y el tercero cargaba una larga lanza. Sus caras y posturas mostraban que estaban más acostumbrados a viajar que un mercader de pueblo como Liebert, y usaban equipo para la lluvia como si estuviesen acostumbrados y estuviesen listos para pelear en cualquier momento. Liebert nos lo dijo. No pudimos solo quedarnos en la compañía, así que vinimos y esperamos en las afueras del bosque. Gracias a Dios que se encuentran. Las palabras se cortaron ahí. Los hombres, quizás ligeramente mayores a Lawrence, miraron la túnica que él sostenía. Era de oro, así que era algo pequeña y, claramente,
Para una mujer la conclusión obvia no era buena. Debieron pensar que sostenía la túnica como un último recuerdo, que ella se había encontrado con la tragedia. Seguramente lo escucharon llamar el nombre de Oro hace un momento. Como Lawrence esperaba, lo miraron con simpatía. Él intentó pensar cómo aclarar el malentendido cuando notó algo extraño. Los tres hombres habían simultáneamente tomado un respiro profundo y Lawrence notó algo como alivio en sus rostros. Sin duda, ninguno de ellos pensó que lo notaría, pero su ojo de comerciante no lo dejó pasar. Probablemente estaban contentos de que Lawrence no había sucumbido ante la desesperación y vuelto imposible de manejar y sus cosas. Si sentían lástima por este pobre hombre cuya querida compañera acababa de ser asesinada por lobos, el unto de indagar el tema había pasado. Si ellos daban vueltas al asunto por mucho tiempo, no había forma de predecir si sus emociones explotarían. A menudo, los que extrañamente mantienen la calma eran los peligrosos. Sabiendo que sería tonto intentar explicar el malentendido, Lawrence solo señaló detrás de él allá. El caballo también, ya veo. Tomemos refugio por un momento. El tono era casual, pero la expresión de los tres hombres estaba tensa mientras desmontaban. Probablemente se preguntaban si iban a encontrar el cuerpo de la chica mutilado por lobos. Lawrence giró en su talón y los dirigió hacia su caballo. Un momento después, su mente se puso en blanco por la impresión. No te voy a pedir que no pienses mal de nosotros, vino una voz calmada. El brazo izquierdo de Lawrence estaba torcido desde atrás y una lanza apuntaba a su costado. Había una espada sobre su garganta. Las gotas que corrían por su cara no eran solo de lluvia. Entonces, la compañía Remelio me está traicionando. Lawrence se las arregló para preguntar de alguna forma, sofocando el quejido al sentir su hombro torciéndose. Fue suerte lo que evitó que dejase caer la ropa de Oro, es un seguro. La espada en su garganta fue retirada para que él pudiese ser atado. Los hombres confiscaron la túnica de Oro y amarraron a Lawrence como una pieza de equipaje. Fue un gran pesar para nosotros saber que habría una chica contigo, así que eso es afortunado. En fin, las expresiones de alivio de antes eran porque Oro no estaba ahí. Los hombres sabían que si alguien intentaba hacerse el héroe, no terminarían el día sin ver sangre. Sé que sonará como una excusa, pero estamos al borde del abismo aquí. Tenemos que eliminar cualquier amenaza que podamos. La compañía Remelio claramente había asumido que Lawrence planeaba chantajearlos, aun si lograban arreglárselas para volver del borde de la bancarrota contrabandeando oro. Cualquiera que supiese este hecho bien podía tener un cuchillo apuntado al cuello de la compañía. Yo jamás haría algo tan estúpido, pensó Lawrence para sí mismo, pero luego se dio cuenta de que había estado pensándolo hace solo un momento. Una cantidad suficientemente grande de dinero podría nublar los ojos de cualquiera. Aquellos que escogieron el camino del comerciante lo sabían. Puedes conservar la túnica. La ropa de Oro fue arrojada a las manos de Lawrence. Lawrence agarró la túnica con todas sus fuerzas, de algún modo disipando todo su enojo por la traición. El hecho de que lo atasen significaba que no iba a encontrarse atravesado por la hoja de una navaja inmediatamente. No iba a hacer que lo maten por resistirse sin sentido. Aún así, era fácil ver que los hombres no tenían intención de dejarlo vivir tampoco. Probablemente se estaban preguntando simplemente si dejarlo en el frío o en el bosque, donde los lobos podrían volver. Era una pregunta razonable, a la larga, pero había algo importante que los hombres ignoraban. Ellos pensaban que Oro estaba muerta. Si Lawrence pudiese reunirse con ella, toda clase de venganza se volvía posible. No podía morir ahí. Él tenía que responder a esta traición. El enojo era una fría piedra en su estómago mientras Lawrence fingía una mansa resignación. No creas que no me duele no poder decir que nos encontraremos de nuevo. La frente de Lawrence ardió al escuchar la manera casual de hablar del hombre, pero lo soportó silenciosamente, sin mirar sobre su hombro. Es deprimente pensar en lo que sigue. Hey, interrumpió otro de los hombres de la compañía Remelio, como advirtiéndole por la charla innecesaria. ¿Qué podría ser deprimente ahora? En esta última etapa era algo que aparentemente Lawrence no debía oír, aun cuando estaba a punto de morir. Vamos, déjanos hablar, no puedo solo quedarme callado. Te pasa lo mismo, ¿verdad? El hombre a quien le hablaban se quedó sin palabras por un momento. Lawrence ignoró su propia ira para poder escuchar. ¿De qué estaban hablando? Pero esa es la chica que este tipo llevaba consigo.
¿A quién le importa si él escucha? No puede ser su corazón, gritó dentro de él. ¿Ves? Mira. El hombre enfrente de Lawrence le dio una viciosa patada al mismo tiempo que otro golpeaba su cara. La cabeza de Lawrence dio vueltas por el brutal impacto. Cuando volvió en sí, yacía postrado en el suelo. No podía distinguir si lo que le bloqueaba la nariz era lodo o sangre. Todo lo que sentía era una terrible ira que corría alrededor de él. Su visión destellaba por el golpe y ni siquiera estaba seguro de lo que pasó con su cuerpo. Pero había escuchado cada palabra que fue pronunciada. ¿Qué tal si solo la atamos como este pobre bastardo? Los lobos se encargarán de ellos por nosotros. No seas estúpido. ¿Quién sabe qué clase de magia pagana usó ella para llevar las ovejas a través del bosque a salvo? Podríamos vendarla, atarle ambas manos y dejarla aquí y, aún así, sobrevivirían. Y entonces nosotros seríamos los que estén en problemas. Pero, es deprimente, es lo que diré. No seré capaz de comer por un tiempo si le hacemos daño a la chica, eso seguro. Claramente, estaban hablando de Nora, estaban hablando sobre matarla. Si la solución de la compañía Remelio para el riesgo de chantaje era el asesinato, ellos no podían dejar a Nora vivir tampoco. Probablemente pasarían el punto de control en el camino a Rubinegen y entonces la asesinarían después de entregarle las ovejas a otro pastor. Nora era la única pastora cuya presencia en el área no era sospechosa, así que no podían matarla hasta después de pasar el punto de control. No deberíamos deshacernos de este tipo. ¿Qué? ¿Tú quieres hacerlo, Hey? Hasta donde me concierne, mientras menos matanza, mejor. Estoy contigo. Tenemos el caballo, así que vámonos. Si no nos apresuramos, el señor Liebert se enfadará. Sus pisadas se detuvieron solo para ser seguidas por el sonido de los cascos de los caballos. Después de eso, todo lo que Lawrence podía oír era el sonido de la lluvia. Patéticamente, comenzó a llorar. El pecado de impotencia. Lawrence cerró sus ojos con fuerza. Si tan solo fuese tan fuerte como Oro, él no la habría dejado enfrentar al peligro sola. Él no se habría resignado a esta traición. Y ni hablar de escuchar a sus enemigos mientras planeaban el asesinato de la chica a la que él mismo había contratado. Nora no era como Oro. Ella no tenía magia pagana ni ningún poder especial. De ser cortada por una espada, su piel se abriría y su sangre fluiría. Enoch podría ser de ayuda, pero era una débil esperanza. No importaba qué tan galante sea el perro, estaría indefenso ante un ataque sorpresa. Lawrence quería, al menos, evitarle a Nora esto. Él pensó en ella y en cuando hablaron en la colina con vistas a Lamptra. Ella era más inteligente y ruda de lo que parecía y sabía que sus días de pastoreo habían terminado. Ella había depositado sus esperanzas en este trabajo inusual. Ella quería volverse modista después de vivir la severa vida de un pastor. Debe haber parecido un sueño casi imposible. Que tanto el pensar que podría suceder debe haber emocionado su corazón. Era, por supuesto, una tarea de tontos dejar al corazón de uno llevarse por una mera esperanza. Pero que su fin llegue a raíz de traición era otro asunto. Nora haría el trabajo que se le encargó. Ella debía recibir compensación. Esto era cierto para Lawrence también, por supuesto, y una vez que se reuniese con Oro, tenía la esperanza de exigir tanta retribución como quisiese. Aún así, el viaje de Nora terminaría en la punta de una espada. Usando su enloquecida frustración como motor, Lawrence forzó su cuerpo postrado a moverse. Sus manos aún estaban atadas atrás de su espalda, pero, poniendo su cara contra el piso, llevó sus rodillas bajo él hacia su pecho y, en un movimiento, levantó su cabeza y se enderezó a sí mismo. Al parecer, una de sus fosas nasales estaba cubierta de lodo y la otra con sangre. Resopló violentamente para despejar su nariz e inhaló el aire frío para enfriar su cabeza. Aunque en realidad no se enfrió nada, se mantuvo de pie y comenzó a caminar de manera inestable. Él no había notado que sus manos atadas aún sostenían las ropas de Oro hasta que llegó al lugar donde su caballo le fue arrebatado. La fogata había sido pateada y estaba dispersa, pero aún había algunas lumbres ardiendo. Lawrence dejó la ropa de Oro donde no se mojase y tomó un profundo respiro. Después, se sentó muy cuidadosamente junto a la chispa más grande, revisando su orientación hacia ella varias veces. Pausó para prepararse a sí mismo tirándose hacia abajo. Lawrence presionó sus muñecas atadas contra el carbón caliente. La cuerda crepitó mientras se quemaba y un terrible calor saltó sobre sus muñecas.
Él apretó sus ojos y apretó la quijada para soportar el dolor. Al siguiente momento, sus manos estaban libres de repente. Había soltado sus ataduras. Lawrence se levantó de inmediato y miró sus muñecas. Había un par de quemaduras, pero nada serio. Él no era tan estúpido como para agarrar el garrote más cercano y perseguir a sus traidores. Sabía que esperar a Oro era su mejor y única opción. Un simple comerciante ambulante estaba indefenso solo. Un comerciante no tenía orgullo en el mismo sentido en que un caballero o un habitante de ciudad. Él estaba preparado a lamer las botas de quien sea si eso significaba generar ganancia. Entonces, ¿de dónde venía aquel sentimiento de humillación? Lawrence se mantuvo sembrado en el lugar y miró al cielo. Las hojas en los árboles lo protegían de la lluvia y le hacían pensar en cualquiera que fuese la fuerza cósmica que solo le permitía arrastrarse en la tierra. No lo podía aguantar y miró abajo. Sus ojos se postraron en la túnica que Oro había usado. Una vez más, derramó lágrimas por su propia impotencia. Una reunión con llanto. Eventualmente incapaz de contenerse a sí mismo, Lawrence había corrido a través de la lluvia y encontrado a Oro justo cuando se estaba quedando sin aliento. Oro estaba en su forma humana, ilesa y viéndose prácticamente igual que cuando se separaron. Las rodillas en sus pantalones estaban sucias. Quizás se había tropezado en algún lugar del camino. Te ves terrible, dijo ella con una sonrisa entretenida. Fuimos traicionados. No soy tan ingenua como para creer que lo viste y caíste, dijo Oro con un suspiro. No puedo decir que no se me ocurrió. Eran de la compañía, sí. Su falta de sorpresa o impresión indicaban que ella vagamente había anticipado la traición, pero ya que todo el plan estaba basado en confianza mutua, ella no podía sugerir la posibilidad fácilmente. Por su lado, Lawrence, aun si hubiese sido advertido de antemano, no habría sabido qué hacer necesariamente. Era una realidad innegable que nada habría podido pasar sin la cooperación de la compañía Remelio. Oro sonrió brevemente y se acercó a Lawrence, olfateando mientras tomaba sus manos. Parecía haber notado las quemaduras. En verdad, te habría encontrado pronto. No tenías que hacer esto. Sacudió su nariz de nuevo y luego metió su mano en el abrigo de Lawrence, tirando su túnica afuera. Oro parecía sorprendida y frotó su cara contra la tela. Su rostro libre de lluvia estaba mucho mejor. Dio una pequeña risa. Eres extraño, protegiendo mis ropas con tu vida. La cola de Oro se erizó en contraste con su expresión deleitada al ver la túnica doblada. Cuando volvió a ver a Lawrence, aún sonreía, y él podría haberse derretido en sus flameantes ojos rojos. Hay algo que debo decir. Debo ser completamente franca, dijo ella. Sus colmillos se mostraron cuando dejó salir una sonrisa. Puede que tenga que matar a alguien, dijo, y luego continuó antes de que Lawrence pudiese interrumpir. Pensé que si este plan no funcionaba, ya no podría viajar contigo. El pensamiento me dejó horrorosamente sola, así que lo soporté. Dejé que las cosas pasen pacíficamente. Regresé contigo rápidamente y aguanté todo porque pensaba que pronto estaríamos tomando sopa de papa caliente enfrente de la chimenea. Soy la loba sabia de Yoitsu, Oro. Puedo olvidar el orgullo de un jovenzuelo si es necesario. Lawrence miró abajo al lodo en las rodillas de Oro. No había sido ningún lobo normal en el bosque y no estaba tras las ovejas. Había pocas posibilidades. Una disputa territorial. Con eso dado, las acciones que Oro tomó para dejar que las cosas pasen pacíficamente se volvieron cada vez más claras. Una loba sabia nunca habría tropezado torpemente con una piedra, ensuciando sus rodillas. No, escucha, eso está bien. Yo soy Oro, la loba sabia. Si me veo obligada a actuar como un simple perro, yo aún así no estaré enojada. ¿Pero qué es esto? Este empapado ratón parado frente a mí, con la cara hinchada, cubierto en lodo. Mi compañero ha sido tan tonto como para tropezar y caerse, y con quemaduras en sus muñecas. Oh, ciertamente, frente a mí se encuentra un verdadero tonto, quien no le da la menor importancia a su propia apariencia, pero protege mi túnica contra la lluvia con su vida. Un burro ciertamente. No tengo idea de qué hacer con tan increíble blandura de corazón. Oro dio su discurso en un solo y largo aliento. Después inhaló profundamente mientras se frotaba los ojos. Bien, entonces, asumo que nos vamos a Rubinegen, dijo ella, repentinamente de vuelta en su ser normal. Sus brazos y piernas estaban cubiertas de rasguños y temblaban. Lawrence no pensaba que fuese por el frío.
Esta era Oro cuando en verdad estaba enojada. Si nos vamos ahora, podemos entrar en la ciudad bajo la cubierta de la oscuridad. El maestro siempre toma la responsabilidad por traición. Es la verdad del mundo. Oro empujó su túnica de vuelta a Lawrence. Después desató la abertura de la bolsa de cuero alrededor de su cuello y llevó unos pocos granos de trigo a su boca. No hubo duda en sus movimientos. Espera, Stan Liebert y Nora, intervino Lawrence. Ahora que finalmente tuvo oportunidad de hablar, las cejas de Oro se dispararon hacia arriba. Piénsalo bien, la traición demanda venganza. El pecado debe tener su castigo, pero lanzarnos sin pensar no nos dará satisfacción. No podemos estar satisfechos hasta que hayamos tomado todo de ellos. ¿No estás de acuerdo? Considéralo. Si atacamos al grupo que vino por ti, hacerse cargo del oro después se vuelve difícil. Pero, primero vamos a la casa del maestro y hacemos que se arrepienta, después atacamos a aquellos que tan alegremente te traicionaron. Entonces, no tenemos más que sacrificar las ovejas, tomar el oro e ir a donde nos plazca. Me atrevo a decir que este es el mejor plan. A pesar de su enojo, la mente de Oro era tan clara y ágil como siempre. Su plan eclipsó al plan de Lawrence casi completamente. Aún así, había una razón por la que él tenía que abandonar aquel excelente plan. Me siento igual, pero primero debemos llegar hasta Liebert, y rápido. ¿Tienes un mejor plan?, preguntó Oro después de tragar los granos de trigo. Su expresión era indescifrable y Lawrence tuvo la sensación de que si se equivocaba al hablar, sentiría la fuerza completa de lo que sea que se revolvía detrás de esa máscara. Sin embargo, él no podía abandonar a Nora. La compañía Remelio planea asesinar a Nora. Oro sonrió levemente. Sí, y esos tontos intentaron matarte también. Aún así, viviste. Ella, también, podría sobrevivir. ¿No lo crees? Si tú vas a rescatarla, ella definitivamente estará a salvo. ¿Es así? Lawrence se encontró a sí mismo ligeramente irritado por la mirada maliciosa de Oro. ¿Por qué ella estaba actuando así? El tiempo era corto. Si Nora y Liebert corrían durante la noche, podrían lograr atravesar el punto de control a Rubinegen antes del amanecer. Y si eso sucedía, Nora sería asesinada poco después. La probabilidad era alta. Tú podrías derrotar a 100 hombres armados en un instante, ¿o no?, preguntó Lawrence impacientemente. Pero Oro solo sacudió lentamente su cabeza. Ese no es el problema. Entonces, ¿cuál es el problema?, quiso decir Lawrence. Yo soy un lobo. La chica es una pastora. Nosotros somos eternos antagonistas. Por un momento, Lawrence se preguntó por qué Oro estaba sacando esto a la luz de nuevo, pero entonces se dio cuenta de algo importante. Si Oro atacaba a Liebert y a los otros en su forma de lobo, era muy posible que Nora intentara protegerlos. En ese caso, había un riesgo de que Liebert matase a Nora. Así que, ¿podría Oro explicar que ella solo estaba ahí por los hombres de Remelio? ¿Iría Nora a aceptarlo siquiera? Si no lo hacía, Oro terminaría en el papel del villano. Aún en su mejor momento, Oro odiaba a los pastores. Era muy obvio que ella no quería llegar hasta tales extremos para salvar a Nora y Lawrence no podía obligarla a hacerlo. Sé que no hay nada ahí para ti. Lejos de eso, de hecho. Pero no puedo pedir esto de ti. Una persona inocente está por morir y no puedo solo mirar al otro lado. Oro miraba irritada mientras Lawrence intentaba convencerla. Ella era la única que podría salvar a Nora. Te deberé algunas gracias. Por supuesto. Oro sacudió una oreja y lo miró. ¿Qué tipo de gracias? Siempre y cuando no digas nada como a cambio de su vida. Te daré cualquier cosa que pueda, dijo Lawrence, intentando eliminar la posibilidad de que Oro hiciese tal demanda. Tras oír sus palabras, su cara se volvió seria. Probablemente ella había estado planeando hacer justamente eso. Por favor, eres la única. La cara de Oro se mantuvo tan irritada como siempre mientras perezosamente sacudió su empapada cola con descontento. Ella sostenía su bolsa de cuero para el trigo en su mano y cruzó sus brazos, exhalando blanco en el frío aire. Oro. Lawrence sabía que había un límite en lo que podía hacer. Por otra parte, Oro había soportado humillación para que su contrabandeo de oro pudiese proseguir. Se había ensuciado las rodillas y fue obligada, ella dijo, a actuar como un perro. Él podía imaginar cualquier número de terribles escenas que le fuesen forzadas a hacer. Entonces, habiendo soportado tal humillación, ella se enteró que su compañero fue traicionado y echó pasar por tonto.
Él no podía criticarla y ya estaba agradecido de que estuviese dispuesta a tomar su forma de lobo y golpear a la compañía Remelio. Pedir por algo más es la altura del egoísmo. Oro exhaló un golpe de aire. Ella sonrió, viéndose casi resignada. Vamos, no uses esa voz conmigo, dijo ella, dejando salir un suspiro. Aquí, toma esto. Además, supongo que será mejor que me quite la ropa. Sería problemático tener que conseguir la nueva. Lo harás, hay una condición, dijo Oro mientras desataba la faja que mantenía sus pantalones arriba. Su expresión era ilegible. Lawrence tragó saliva y esperó. Entenderás si no garantizo las vidas de quienes me molesten. En otras palabras, si Nora tomase a Oro por un enemigo y protegiese a Liebert y compañía, no se le iba a mostrar piedad. Él no podía distinguir si estaba bromeando o no. No, ella seguramente hablaba en serio. Oro lo había dicho sin mirar particularmente a Lawrence. Su respiración no era lenta ni rápida. Lawrence reunió toda su astucia para los negocios en respuesta. Muy bien, confío en ti. Nubes de vapor blanco aparecieron mientras Oro reía como si se diese. Te has vuelto bastante listo. Exactamente, ¿con qué tipo de problemático compañero estoy viajando? Ella sacudió su cabeza ligeramente y, rápida, se quitó su blusa y pantalones. Ella entonces pateó sus zapatos bruscamente y, después de recogerlos, se los lanzó a Lawrence que, aún sin palabras de admiración, dijo ella, poniendo una mano sobre su cintura, dando vuelta, mirando sobre su hombro. Era un pequeño precio a pagar. Es una cola magnífica, dijo Lawrence. Eso fue un poco monótono, pero supongo que servirá. Oro volteó de frente. Entonces ahora, sé tan gentil de cerrar tus ojos. Ella no tenía problema con estar desnuda, pero evidentemente ella no quería que él viese su transformación. Lawrence no tenía deseos de oponerse a Oro en esto. Sus sentimientos en el asunto eran complicados, como él bien sabía a partir del incidente de Pacio. Él cerró sus ojos y esperó. Pronto hubo un retumbo algo murmurante, como una gran multitud de ratones corriendo, y fue seguido por el sonido de algo creciendo. Entonces, escuchó el agitar de un lado a otro de algo enorme y, finalmente, las pesadas pisadas de un animal grande. Lawrence sintió un aliento cálido en su cara. Cuando abrió sus ojos, había una gigantesca boca directamente frente a él. Si te hubieses estremecido, estaba pensando en comer tu cabeza primero. Bueno, es bastante aterrador, respondió Lawrence honestamente, mientras el iris teñido de rojo de Oro parecía mirar a través de él. Él confiaba en ella. Después de todo, quizás ella sonrió un poco con su boca llena de colmillos. Hubo un ligero gruñido. Debería cargarte en mi espalda, entonces líbrame de tu boca. Por favor, podrías encontrarla sorprendentemente cómoda. Me podría haber tentado por la calidez y encontrarme a mí mismo en tu estómago. Vamos, a mi espalda, ahora. Agárrate de mi pelaje, no dolerá. Sujétate tan fuerte como lo necesites. El cuerpo de Oro tenía un misterioso calor, como pararse cerca de una hoguera. Lawrence sintió debilitarse un poco por su intimidante aura, la cual parecía hacer que incluso la lluvia se desviase, pero, una vez que envolvió las ropas como pudo y las colgó bajo su brazo, hizo lo que le fue dicho. Agarrando su pelaje, trepó arriba de la gran loba. Ella tenía una esencia animal, diferente de un humano, pero era distintivamente de Oro. De todas formas, si te caes, te atraparé con mis fauces. Me aseguraré de no hacerlo. Él podía distinguir que ella había sonreído. ¿Sabes? Que de verdad odió a los pastores. Por un momento, Lawrence no supo por qué ella se molestaba en repetirlo, pero, cuando se dio cuenta de que simplemente eran sus verdaderos sentimientos, él señaló una cosa. Nora sabe que, sin importar si este trabajo tiene éxito o falla, ella tendrá que renunciar al pastoreo. Lawrence sintió un ruido bajo. Oro estaba gruñendo a manera de agradecimiento. Será mejor que me compres más conservas de duraznos en miel de las que pueda comer. Entonces, Lawrence fue asaltado por la terrible sensación de estar a punto de resbalarse mientras, bajo él, el enorme cuerpo de Oro comenzó a correr. Él se sostuvo al pelaje por su vida, presionándose hacia abajo, desesperado por no caerse de la loba sabia, quien aceleraba con una fuerza sorprendente. El viento en sus oídos sonaba como un corriente y creciente río, pero él también sintió algo más desde el gran cuerpo que lo dejó aterrorizado la primera vez que lo vio. Lo llenaba con un indistinto calor.
La resistencia de Oro era infinita y ella podía correr más rápido que cualquier caballo, pero aún así, no fueron capaces de dejar el bosque tras de ellos hasta que el sol comenzó a ponerse. Sus pies mordían la tierra y el paisaje perdía intensidad, como si velas fuesen apagadas una a una. La lluvia era implacable y el aliento de Oro se arrastraba tras ellos como una nube. Pronto encontraron el camino a Rubineigen. Oro giró a la derecha sin vacilación y reunió aún más velocidad. Ocasionalmente, estando sobre su espalda, Lawrence podía oír un sonido distinto al de su respiración. Tal vez era ella gruñendo. Ella había dicho que quizás podría matar a alguien. En ese entonces, Lawrence pensó que ella planeaba detenerse justo antes de matar a alguien. Si no era así, no había un quizás al respecto. No había un humano vivo que pudiese sobrevivir a las garras y colmillos de Oro. Y vino la repentina voz de Oro. Había demasiada tensión en su voz para hacer una charla calmada. Los alcanzaremos pronto. No me molesta si te quedas en mi espalda, pero podría no gustarte. Voy a pasar saltando sobre ellos. Me agacharé justo después, así que tú salta entonces, ¿entendido? Si holgazaneas, te sacudiré. Lawrence no podía responder y Oro se lanzó adelante, acelerando con velocidad aterradora. Él se preguntó si aquello era lo que se sentiría montar una flecha disparada de un arco, cuando escuchó a Oro tomar un profundo respiro. Entonces hizo eco un estruendoso aullido. De repente, el firme golpeteo del paso de Oro cesó. Estaban volando. La única cosa que podría acercarse a la sensación sería saltar de un acantilado con un caballo, pero espantosamente, el sentimiento duró. Lawrence se aferró al cuerpo de Oro mientras caían por un agonizante largo tiempo. Ahora, la mente de Lawrence gritó, preguntándose cuándo llegaría el aterrizaje. Cuando finalmente sintió el impacto de las patas de Oro golpeando el piso, Lawrence no estaba seguro de si aún estaba vivo. Él tenía miedo de ser arrojado por la repentina aceleración. Cuando Oro dio una vuelta y se agachó, «Aquí te bajas», dijo ella silenciosamente. Lawrence recordó lo que le había sido dicho antes. El terror del salto no se había desvanecido, pero él se las arregló para bajar de la espalda de Oro y llegar al suelo sin caerse. Hubo un pequeño momento de alivio. Entonces Oro se levantó sobre sus patas. «Déjame el resto a mí», dijo ella y salió corriendo, dejando a Lawrence luchando por seguirla. Oro saltó hacia su territorio de caza en un destellar y, a pesar de la creciente penumbra, Lawrence podía ver claramente la confusión causada por el lobo gigante apareciendo en medio de sus presas. Había cerca de 20 personas. Los hombres de la compañía Remelio alzaron un grito. Lawrence de alguna manera pudo ver a Nora entre ellos. Habían llegado a tiempo. Oro se mantuvo en el centro de la tormenta. Algunos hombres blandían largas lanzas, pero bien podían haber estado sacudiendo banderas blancas. Con las puntas de las lanzas dirigidas hacia arriba, agitaban sus armas inútilmente de un lado a otro. La extensión de su desorden era obvia. En el medio de todo, algo que se veía como una bola de lodo ocasionalmente saldría volando. Era difícil distinguirlo en la oscuridad, pero parecían ser personas. Lawrence podía ver sus manos aletear salvajemente mientras buscaban por el suelo, que de repente había desaparecido. Si Oro hubiese estado golpeándolos seriamente con sus patas, ellos seguramente estarían muertos. Así que quizás ella estaba bateándolos a un lado a propósito. Un hombre era enviado al aire, luego dos, y las largas espadas que eran arrojadas a Oro por pánico hacían un sonido agudo con sus filos al ser desviadas. Con la oscuridad comenzando a tomar control, las espadas eran golpeadas, alejándose de Oro tan alto que los ojos de Lawrence no podían seguirlas. Se acercó lo suficiente a Oro como para escuchar su respiración antes de que las espadas comiencen a caer en la tierra junto a él. Lawrence supo que habían sido arrojadas muy arriba, porque las espadas caían con tal fuerza que se enterraban a sí mismas en el suelo hasta la empuñadura. La compañía Remelio había apostado todo en esta operación y había despachado demasiada gente para matar a Lawrence y a Nora. Aún así, la mayoría de ellos ahora yacían inconscientes, extendidos en el suelo como ranas aturdidas, ocasionalmente pisoteados por las aterradas ovejas que corrían alrededor en círculos. «Protejan a las ovejas y a la pastora». Lawrence dejó salir un agudo aliento al escuchar la voz. Era Liebert. Él miró y vio que el joven gerente era uno de los pocos tomando acción racional, manteniendo su asustado caballo bajo control.
Liebert agitó una lanza y gritó órdenes desde una ligera distancia. Su naturaleza tímida mientras viajaba con Lawrence y el resto había sido aparentemente un acto para hacer que ellos bajen la guardia. Si el hombre era lo suficientemente astuto y cuidadoso para llevar a cabo esta intrincada traición, él era ciertamente capaz de esto. Protejan a la pastora, corran, corran, Liebert gritó de nuevo. Aun si él planeaba matar a Nora eventualmente, ella aún era crítica para llevar el oro a través del punto de control. A pesar de las resueltas órdenes y los valientes intentos de algunos hombres de Remelio de llevarlas a cabo, frente a un ataque de oro obviamente diseñado para aplastar sus esperanzas, muchos de los hombres dejaban salir un grito y se daban a la fuga. Oro ignoró a los pocos fuertes que aún blandían sus espadas o lanzas y perseguía a los aterrados. Era una táctica diabólica. Una vez que Oro se abalanzaba sobre uno desde atrás, ella lo haría rodar, entonces enviaría al pobre y acobardado compañero volando con un empujón de su nariz. Todo esto sucedió tan rápido que parecía que no podría durar mucho más. El número de hombres aún de pie había sido sostenidamente aventado. Ahora solo quedaban Liebert en su caballo, una petrificada Nora y Enek valientemente intentando protegerla. Oro sacudió su gran cabeza, algo se salpicó. Lluvia, sudor o sangre. Papá pastora, protégeme, protégeme, Liebert gritó, agarrándose el pecho, pero no era claro si era porque su corazón estaba al borde de fallar o para proteger el oro en su abrigo. Liebert lanzó un grito, viéndose no muy diferente de las estatuas de pecadores sufriendo en el infierno que adornaban las iglesias, pero por algún milagro, él controló su caballo y se mantuvo atrás de Nora junto con sus ovejas. Ella podía ser una pastora, pero Nora era una chica de complexión delicada. La demostración le dio a Lawrence náuseas, y Liebert había planeado matarlos tanto a él como a la chica. Justo cuando Nora estaba por derrumbarse por el terror, la pastora parecía haber recordado su tarea. Con una insegura mano, ella alzó su bastón en alto, haciendo sonar la campana en la punta, y Enek se agachó hacia abajo, como si estuviese listo para recibir direcciones. Oro miró a Nora frente a frente, bajando su enorme cuerpo como una catapulta cargada. El aliento de Lawrence se detuvo. Oro iba en serio. A este paso, Nora podía morir. Entre la oscuridad y la repentina confusión causada por la aparición de Oro, nadie notó a Lawrence a una pequeña distancia más lejos. Él pensó que si se identificaba él mismo, entonces al menos Nora reconocería al lobo gigante como Oro. Estaba el riesgo de alertar a Liebert, pero Lawrence estaba intentando pensar realísticamente. No había manera de que Oro lo dejase ileso. Lawrence debía hacer notar su presencia. Estaba a punto de gritar cuando, pastora, te daré 300 luñone por protegerme. En el medio del susto, habiendo levantado su bastón casi por reflejo, la expresión de Nora cambió de repente. 300 luñone podían hacer eso a una persona. Nora silenció su campana. Su rostro comenzó a llenarse de decisión. Liebert, con su astucia viperina, pareció notarlo. Él dio la vuelta a la cabeza de su caballo y comenzó a alejarse galopando a toda velocidad. Lawrence gritó con una voz estrangulada. Era demasiado tarde. La realización de este hecho explotó en la mente de Lawrence mientras el tiempo pareció detenerse. Enek y Oro, a pesar de que sus tamaños fuesen vastamente diferentes, asumieron la misma postura, como flechas en un arco antes de tomar vuelo. El bastón de Nora estaba quieto, apuntando directo a Oro. Lawrence pensó escuchar una campana timbrar, silenciosamente. Ting. Lawrence gritó algo, pero si era el nombre de Oro o el de Nora, él no lo sabía. No sabía si siquiera fue un nombre. Sus tensos ojos buscaron en Enek y Oro la menor señal de movimiento. Por eso, vio el instante en que el elegante perro ovejero y el enorme, casi divino lobo, se abalanzó hacia adelante. Él estaba seguro de que en el siguiente instante vería al cuerpo de Enek rasgado por las masivas garras de Oro antes de que aquellas zarpas se dirigiesen hacia su maestra. Entonces, las garras se estirarían más lejos y realizarían su juicio en otra indigna existencia, convirtiéndola en una masa de sangre derramada ni siquiera posible de reconocer. Arrepentimiento. Lawrence ni siquiera supo de cómo se arrepentía, solo sabía que el arrepentimiento ahora llenaba su alma. Y entonces, Enek, espera. Aquellas palabras fueron como alguna señal mágica, restaurando el tiempo a su flujo normal.
La enorme forma de oro saltó por el aire como una piedra disparada desde una catapulta, pasando tanto al perro como a su maestra y aterrizando entre las ovejas, las cuales se dispersaron caóticamente. Inmediatamente tras aterrizar, Oro se disparó hacia adelante tras el huyente Liebert, cuyo deseo por dinero lo había reducido a un cerdo. Cuando el hombre se volteó y vio al lobo persiguiéndolo, Lawrence llegó a vislumbrar su patético rostro. Un corto grito rasgó el aire, pero fue pronto silenciado. Oro corrió ligeramente por unos pocos pasos más, y luego se detuvo. Nora aún sostenía a Enoch. De todas formas, Lawrence podía distinguir que no era por miedo que se aferraba a él. De alguna forma, Nora sabía. Ella sabía que el lobo gigante era Oro o que no estaba tratando de atacarlos. Pero en cualquier caso, ella supo no dejar a Enoch dar persecución. Ella había tirado a un lado su bastón, algo que ningún pastor jamás hacía, y desesperadamente sostenía a Enoch para detenerlo. Eso no era miedo. Nora Lawrence gritó y corrió hacia ella, aún preocupado de que esté herida. Todavía sosteniendo a Enoch, Nora miró hacia arriba, conmocionada, y lo estuvo al doble cuando vio a Lawrence. Ella entonces se volteó lentamente hacia Oro, esta vez sin sorprenderse. Su aspecto sugería que ella, a la vez, entendía y no entendía. La emoción en el pecho de Lawrence prácticamente explotó desde su boca. Me alegra tanto que estés bien. Nora podía ver que el lobo gigante responsable de todo aquello estaba todavía ileso, así que no tenía idea de cómo reaccionar a estas palabras. Ella miró a Lawrence con una expresión aturdida en su rostro. Abrumada, el lobo es Oro, mi compañera, quiero decir. Nora sonrió incómodamente. Ella probablemente pensó que era algún tipo de broma. Ello dio un pequeño jadeo mientras Oro llegó corriendo hacia ellos. Un par de piernas sobresalían de su boca. ¿No lo mataste? El mismo Lawrence había sentido un cierto impulso homicida cuando vio a Liebert usar a Nora como escudo. Si hubiese dependido de Lawrence, él habría matado al hombre. Dadas las piernas colgando de la boca de Oro, el asunto parecía estar resuelto, pero en lugar de responder, Oro sacudió su cabeza levemente y dejó caer al hombre al piso. Empapado de saliva, Liebert cayó con un no muy placentero splat. He de admitir que pensé en tragármelo. Oro parecía sonreír, pero el oro no se lleva bien con mi estómago. Ella olfateó ligeramente e inclinó su mentón hacia Liebert. Toma el oro, parecía estar diciendo. Creo que estaba en su abrigo. Está empapado. Lawrence se quejó, cuando un enorme hocico lo empujó. Con disgusto, él buscó en las cálidas y mojadas ropas de Liebert y fácilmente encontró la bolsa de oro. Aquí está. El artículo genuino, dijo él tras abrir la bolsa y ver los granos de oro dentro. Nora dijo, lanzándole la bolsa a la pastora. Oro le dio a Lawrence una mirada agravada, la cual él ignoró. El trabajo aún no está completo. Tú eres quien debe llevar ese oro dentro de la ciudad. El masivo lobo lanzó un gran suspiro. Sorprendida, Nora miró a Oro, pero entonces volvió hacia Lawrence. Pero, ¿cómo es que aún estás vivo? Lawrence dio una mueca adolorida. Después de encontrarse con sus camaradas, Liebert había enviado hombres para salvar a Lawrence, pero esos mismos hombres habían regresado sin él, lo cual significaba que seguramente Lawrence y Oro habían muerto. Lawrence intentó pensar en dónde comenzar su explicación de los eventos cuando sintió el aire revolverse y, mirando sobre su hombro, vio a Oro levantar su pierna delantera y llevarla abajo con fuerza. Hubo un ruidoso craqueo, como una gruesa rama de árbol quebrándose, seguido de un ensordecedor grito que hizo eco en la oscuridad. A Lawrence le pareció excesivo, pero también bien merecido. Después de que el grito se calmó, Liebert, cuya pierna acababa de ser rota por la pata delantera de Oro, agitaba sus labios sin decir palabra, con los ojos abiertos. Buenas tardes, señor Liebert. ¿Cómo le va esta noche? ¿Cómo es que tú? Cierra interrogación. Oro. Conservas de duraznos en miel. Como por arte de magia, aquellas palabras disiparon el revigorizado enojo de Oro y, de mala gana, ella retiró su pata de la pierna rota del hombre. Señor Liebert, ¿podría ser tan amable de explicarle a Nora cómo mientras usted se estaba vistiendo, digamos, se equivocó con los botones, por favor? Liebert secó el sudor de su frente y por un minuto, su sentido de comerciante se mostró a través del terror y el dolor.
Era la perspicaz cara de un comerciante que entendió la situación e intentaba discernir cómo salvar su propia vida. Señor Liebertene, no fui yo. Eran las órdenes de Remelio. Le dije que no lo hiciera. Le dije que la traición traería la ira de Dios. Lo juro, yo estaba en contra de ello. Como puede ver, este no es un lobo ordinario. Piense en él como un representante del todopoderoso Dios. En otras palabras, las mentiras no le servirán, dijo Lawrence. La boca de Liebert se cerró de golpe y él miró a Oro con desesperación en sus ojos. Muy lentamente, el aliento blanco de Oro emergió desde detrás de sus dientes. Yo pensé que estábamos pagando demasiada compensación. Remelio también. A este ritmo usaríamos todo el beneficio pagando nuestras deudas y no tendríamos nada para conservar. Remelio me dijo que hiciera algo al respecto. Yo tuve que hacerlo. No tenía opción. ¿Tú entiendes? ¿No es así? Después de todo, ambos somos comerciantes. Fue interrumpido cuando Lawrence lo golpeó en la nariz. No soy para nada como tú. Oro rió sinceramente, retirando su pata del nuevamente inconsciente Liebert. Así que así son las cosas. La compañía Remelio tenía planeado asesinarte, Nora. Esto te lo juro, ellos nos han traicionado. La expresión de Nora estaba en blanco, pero la situación parecía estar lentamente filtrándose en su cabeza a pesar de todo. Ella miró lentamente a Lawrence. Pero, ¿qué pasó con los lobos en el bosque? Eso era otra cosa, intervino Oro, causando que Nora dé un gemido por la sorpresa. La voz de Oro se hacía escuchar. Después de todo, yo soy Oro, la loba sabia de Yoitsu. Lo que estaba en ese bosque no era nada más que un mocoso cuya única cualidad salvable era su sentido de territorio. Tengo la suficiente prudencia como para evitar una pelea sin sentido por algo como eso. Nora escuchaba a Oro con una expresión mitad crédula, luego sonrió, resignándose mientras soltaba lentamente a Enoch. No sé por qué, señorita Oro, pero de alguna forma cuando lo dices, es como que te creo incidentalmente. Tu perro nunca se enamoró de mí, él simplemente se dio cuenta de mi verdadera forma. Pensé en hacértelo saber, que dijo Nora, sorprendida, a lo cual Enoch dio un solo ladrido. Enojado. Bien, entonces, Nora, de vuelta al asunto pendiente, dijo Lawrence. Él se sentía mal por cambiar el tema nuevamente, pero el asunto aún no estaba resuelto. El oro aún estaba en tránsito, y la deuda de Lawrence aún no había sido cancelada. También estaba el asunto de qué hacer con la compañía Remelio. Estamos en el medio de una tormenta en este momento. Aún así, por gracia de Dios, de alguna forma recuperamos el oro. Si podemos creer en Liebert, el oro vale 600 lumione. Aunque, si podemos llevarlo a Rubineigen y venderlo a un corredor, deberíamos conseguir cerca de 10 veces más, 6.000 lumione. Nora parecía temblar ante las enormes cantidades, las cuales eran tan grandes que incluso Lawrence tenía problema acostumbrándose a pensar en ellas. 6.000 es mucho más de lo que posiblemente podríamos cobrar, y aún sin enfrentar peligro. Tenemos 600 en las manos ahora. Aún así, aunque es cierto que es culpa de la compañía Remelio que este plan resultó más complicado de lo que cualquiera hubiese querido, es también cierto que sin su inversión, jamás habríamos sido capaces de comprar el oro. Y si tomamos el oro y huimos, los dejaremos en la ruina, inmediatamente en bancarrota. Por lo tanto, Oro empujó el costado del rostro de Lawrence con su nariz, y no de una forma juguetona. Lawrence entendió lo que ella trataba de hacer, por lo tanto propongo lo siguiente ahora. Espera, comenzó Oro con su tono disgustado, pero Lawrence no se iba a rendir. Oro, no vivimos en un mundo de cuento de hadas. No podemos simplemente tomar venganza contra aquellos que nos traicionaron y decir el fin. Tenemos que vivir después de esto, y tomar venganza por una traición solo atrae más venganza. Bien, entonces, ¿me vas a decir que matarías a toda la arruinada compañía? Al final, no quiero que el pan que compre mañana sea pagado en sangre. Hay muchas maneras de acabar con esto, pero si queremos tener una vida mañana, debemos elegir que así sea. Los ojos ámbar de Oro se cerraron. Ella miró a otro lado. Si no fuese por ti, estaría congelándome hasta morir en el bosque ahora mismo. Estoy muy consciente de que si no hubieses estado ahí, todo estaría perdido, y te agradezco por escuchar mi pedido. Pero, suficiente. Digo que es suficiente. Mi compañero de viaje es fastidioso. Más allá de las palabras, dijo Oro,
golpeando la cabeza de Lawrence ligeramente con su barbilla. Dolió, pero si aquello satisfacía su egoísmo, era un pequeño precio a pagar entonces. Esto es lo que quiero que hagas, bien puedes decirlo. Déjame solo comentar que voy a llevar a cabo cualquier tarea que tu indudablemente fastidioso plan requiera de mí, así que bien puedes decirlo. Lawrence sonrió, profundamente agradecido, y tomó un profundo aliento antes de voltearse hacia Nora. Perdón por hacerte esperar. Esto es lo que propongo que hagamos. Habiendo escuchado el extraño intercambio entre Oro y Lawrence, Nora se irguió a sí misma y miró hacia arriba. Me gustaría que decidas si llevarás el oro a Rubineigen o no. Era una pregunta obvia, sin ningún riesgo adicional. Ella tenía 600 lumione en sus manos. Por supuesto, 6.000 era una ganancia inimaginable, pero significaría arriesgar su vida de nuevo. Aunque, si llevas el oro a Rubineigen, la enorme ganancia nos salvará tanto a nosotros como a la compañía Remelio. A esto, Nora dejó salir un pequeño, oh. Por otro lado, si decides llevártelo, entonces, todos estos hombres caídos aquí junto, con sus familias en Rubineigen y los demás restos de la compañía, todos, vislumbrarán el infierno. Algunos de ellos no se salvarán de su ira, pero en sus corazones, cargarán un rencor contra 3 demonios, quiero decir, yo, Oro y tú, Nora. Aun para alguien que viva del viaje, ser objeto de tal animosidad de tantas personas podría volver a la vida mucho más peligrosa. Los negocios consistían en intercambios entre personas. La ubicación de Lawrence, Oro y Nora sería eventualmente encontrada y espadas serían puestas sobre sus gargantas. Había otro punto importante que señalar, por supuesto: si huimos a alguna tierra extranjera con lengua distinta, podemos vivir como si nada hubiese pasado. Pero aún viviendo sin el temor de la venganza, supongamos que te cruzas con un esclavo de rostro familiar siendo azotado como caballo de carga. ¿Serías capaz de dormir esa noche? Lawrence pausó, permitiendo que sus palabras surtan efecto. De todas formas, haré que la compañía Remelio haga unos cambios. Oro sonrió desagradablemente. Nos dirigimos ahí ahora. Por tu parte, Nora, por favor, toma tu decisión hasta mañana en la mañana. Si decides llevar el oro a Rubineigen, nos encontraremos en la misma plaza donde discutimos esto por primera vez. Yo iré a la ciudad primero, aseguraré a un carnicero confiable y esperaré cerca de la puerta oriental por un día. Si decides no llevarlo, deja que nos encontremos en Poroson. Este plan dejaba, por supuesto, espacio para otra traición. Nora podría tomar todo el oro para ella sola y partir a alguna otra ciudad, aunque, para que todos ellos puedan vivir sin arrepentimiento, sería mejor que ella llevase el oro a Rubineigen para que la compañía Remelio fuese salvada y el dinero fuese dividido equitativamente. Lawrence debía considerar qué hacer si Nora fuese atrapada en el punto de control. Sin ninguna excepción, los contrabandistas de oro eran ejecutados en la plaza, así que solo haría que Oro la rescate de ser necesario. Oro había prometido hacer lo que le fuese pedido después de todo, sin importar cuán fastidiosa fuese la tarea. Lawrence no estaba particularmente intentando dar tiempo a Nora para pensar, pero en cualquier caso, mientras esperaba por una respuesta, él fue entre los hombres inconscientes de Remelio y los ató. No tenía cuerda, así que usó las mangas de sus abrigos. Aun si los hombres cooperaban para deshacer los nudos, ninguno de ellos parecía estar en condiciones de hacer algo estruendoso. Bueno, entonces, Nora, nos veremos de nuevo, dijo Lawrence una vez que hubo atado a los hombres e hizo a Oro noquear a los pocos que estaban recuperando el conocimiento. Él no intentó persuadirla de nada en particular, era meramente para confirmar su confianza y traer un resultado favorable para todos. La luna brilló vagamente a través de las espesas nubes. Señor Lawrence. Él se detuvo al escuchar su nombre. No, nos encontraremos de nuevo. Él miró sobre su hombro para verla sosteniendo su bastón. Lo haremos, dijo él. Seremos ricos. Nora sonrió y asintió en ecladro y comenzó a reunir a las ovejas. De acuerdo. Ahora, después de caminar un rato, Lawrence comenzó a pensar en montar la espalda de Oro, pero ella aparentemente ya se había anticipado a ello y habló justo a tiempo para interrumpir lo que dijo él, solo un poco irritado. Estaba seguro de que ella escogió ese momento exacto a propósito. ¿Puedo escuchar la verdad ahora? Oro lo miró a la misma altura con sus grandes ojos. Las mentiras no le iban a servir. Le había dicho lo mismo a Liebert.
Lawrence estaba consciente de la adolorida mueca que distorsionaba su propia cara. Déjame mantener el acto un poco más, no viendo a su alegremente agitada cola, Lawrence supo que ella continuaría preguntando hasta que él cediese. Él rápidamente abandonó el engaño. No es suficiente oro o no hay forma de que sean 600 lumione. Son 100 cuando mucho. Tu parte se gastaría solo pagando tu deuda. Si ella no lo contrabandea, no habrá ninguna ganancia. La punta de su cola rozó la parte de atrás de su cuello. Él la apartó, golpeándole con la mano. Ella gruñó juguetonamente. La compañía Remelio debe haber estado contra la pared. Deben haber logrado reunir 100 lumione esperando sobrevivir con eso. Por supuesto, ellos sabían desde el comienzo que tendrían que pagarnos lo suficiente para mantener nuestras bocas cerradas, pero eso es precisamente el por qué ellos se embarcaron en el plan con nosotros en primer lugar. Y aún así, la posición de Lawrence era tal que no tuvo más opción que confiar en esa misma compañía. Aún así, la excusa que le diste fue ciertamente hábil. Eres como un santo, fue en su mayoría sincera. Oro rió a través de su nariz, luego se detuvo, y se agachó. ¿Sube qué? No más interrogación. Me cansé de tu estupidez. Estrechando sus ojos ámbar, ella lo empujó con su hocico. Era ligero al tacto, pero Lawrence casi se tropieza y cae. Aunque su miedo ante la forma del lobo de oro se había ido por completo ahora, aún así, no estamos salvando a la compañía Remelio solo a raíz de caridad. Lawrence se agarró del pelaje de oro y llevó sus piernas hacia arriba. No, lo estamos haciendo para conseguir más dinero para nosotros. Agitó sus piernas y rápidamente las subió sobre la espalda de oro. Más dinero. No puedo decir que te entiendo. Los comerciantes pueden convertir toda clase de cosas en dinero. Debo ser de alguna utilidad ocasional. Al principio, él pensó que ella lo estaba fastidiando, pero la risa de Oro era genuina. Esperó con ansias observar su habilidad. Señor Oro se levantó y comenzó a caminar, pronto echando a correr. La luna dorada era ocasionalmente visible en el cielo oscuro, quizás a causa de la lluvia cayendo desde el mediodía. La noche de Rubinegen estaba excepcionalmente callada. Debe haber algún tipo de problema, ¿verdad? Como cuando olvidas poner sal en tu sopa. Lawrence sabía muy bien que los comerciantes eran personas quienes, sin importar la circunstancia, vivían diciendo mentiras. Pero, a pesar de todo, la confianza era importante. Aún entre mentirosos, los comerciantes eran ciertamente criaturas extrañas. Lawrence reflexionó esto. Yo no sé lo que haya dicho Liebert. Estoy seguro de que habrá sonado como la misma verdad del cielo, como si se confesase frente a un altar, pero era mentira. Él miente sobre todo. He pensado en despedirlo, lo juro. La voz del hombre estaba ronca y difícil de escuchar a través de la emoción, pero esta no era ninguna delicada negociación comercial. Siempre y cuando Lawrence pudiese entender lo esencial, era suficientemente bueno. Señor Remelio Remelio dejó salir un corto grito porque su cabeza estaba firmemente sujeta entre las fauces de Oro y sintió que ella había aumentado la presión un poco. Lawrence y Oro fueron afortunados de que él haya estado solo en la oficina, esperando a que sus empleados regresen. Solo hace un momento atrás, Oro había saltado sobre las paredes de la ciudad con increíble facilidad. Lawrence había planeado volver a entrar a la ciudad con Oro en forma humana y simplemente decir que habían sido asaltados por bandidos, pero Oro, quien podía sentir cualquier presencia al otro lado de la pared, simplemente dijo es seguro, y la superó con un solo salto. Fue tan fácil que Lawrence se preguntó si hubiesen podido evitarse todos los problemas contrabandeando el oro ellos mismos. Entraron a la ciudad sin ser vistos y, una vez que Oro regresó temporalmente a su forma humana, entraron silenciosamente a la compañía Remelio. Remelio había estado esperando el regreso de sus hombres, así que cuando vio a Oro y a Lawrence, puso una cara muy peculiar. Ahora estaba atado y en el piso, cabeza atrapada entre los terroríficos dientes de Oro, pareciendo que podría morir del miedo. Parecía imprudente dejar a Remelio ver la forma del lobo de Oro, pero él y Lawrence compartían el secreto del contrabando de oro. Si Remelio quería ir a la iglesia con la revelación, que fuera, había una montaña de evidencia circunstancial. Ningún comerciante hablaría de las debilidades de su oponente cuando su oponente podría hacerle lo mismo. Además, dejar a Oro aterrorizar a Remelio la haría sentir mejor,
y el sobrecogedor terror desanimaría al maestro de vengarse de ellos después. Sin ser sorpresa, los resultados fueron inmensos. La boca que ahora sostiene tu cabeza entre sus colmillos son las fauces de la verdad, mi amigo. Si mientes, ellas lo sabrán. También, me dicen que este lobo está hambriento por haber sido obligado a correr toda la noche. Si mientes, tu cabeza será devorada. Los colmillos de oro apretaron muy ligeramente contra la sien de Remelio. Ya ni siquiera podía gritar muy bien. Señor Remelio, sepa que no he regresado para vengarme por su traición. He venido a hablar negocios. Un poco de luz volvió a los ojos de Remelio al escuchar la palabra negocios, quizás entendiendo que los negocios se trataban de hacer tratos, y si un acuerdo podía ser alcanzado, entonces había una posibilidad de que no iba a morir ahí. Nuestra negociación comienza ahora. Siéntase libre de mentir sobre sus intereses tanto como quiera, aunque este lobo de aquí es mucho más perspicaz que yo y puede ver el significado oculto tras cada una de sus palabras. Si haces algo torpe, podrías encontrarte siendo una cabeza más corta. ¿Estamos claros? Con su cabeza atrapada en el hocico de oro, Remelio no podía sentir muy bien, pero lo intentó. Así que eso era suficiente. Entonces comencemos, dijo Lawrence francamente. En el evento en el que seamos exitosos con el contrabando del oro, ¿le puedo pedir que lo compre de nosotros a 500 lumione? Los ojos de Remelio eran literalmente 2 puntos. Aún somos cómplices de contrabando. Seguramente, no pensó que volveríamos para vengarnos luego de tomar el oro. El cabello ligeramente canoso de Remelio asintió como un niño castigado, a lo cual Lawrence sonrió amargamente. Bueno, no diré que no hay posibilidad de eso, pero no lo creo. Pero si no hablamos sobre qué hacer cuando tengamos éxito, pues, podríamos terminar teniendo desacuerdos. ¿No es así? Oro rió profundamente en su garganta, causando que la cabeza de Remelio temblase junto a su boca. Su cara estaba tensa en una sonrisa nerviosa. Así que, lo diré de nuevo, ¿le puedo pedir que nos compre el oro a 500 lumione? La cara de Remelio estaba distorsionada en desesperación. Él sabía cuánto valía realmente el oro que compraron en Lamtra. No hay posibilidad de que pueda. Por supuesto que no lo espero en efectivo por adelantado. Veamos, quizás me podría escribir un pagaré. En ese momento, el maestro de la compañía Remelio mostró la inteligencia que lo había llevado a su posición. Dio una expresión adolorida cuando entendió lo que Lawrence estaba diciendo y suplicó por piedad. 500. ¿Eso es simplemente demasiado? Bueno, en ese caso, solo tomaré lo que sea que hayas escondido aquí y venderé el oro a alguien más. Lawrence intercambió una mirada con Oro y añadió, además, dejaré a aquel demonio tomar tu vida. Oro odiaba ser llamada Dios, pero aparentemente no le molestaba que la llamasen demonio. Su cola se agitó en el aire y ella dio un resoplido dramático. Toda expresión se drenó rápidamente del rostro de Remelio. Si la suposición de Lawrence era correcta, significaba que ahora Remelio haría lo que sea que le fuese dicho. Verá, señor Remelio, no creo que sea justo perder todo a causa de una sola falla. No podemos predecir perfectamente cada caída de precio. No es así, así que quiero darle otra oportunidad. Pero quiero que esté agradecido por ella y quiero que eso tome la forma de 500 lumione. Usted ha construido una maravillosa compañía con un magnífico puerto de carga en una ciudad como esta. Si lo piensa en términos de décadas, seguramente 500 es una ganga. Los ojos de Remelio se abrieron por completo, y después de un momento, comenzó a llorar. Si él pudiese reconstruir su negocio, pagar 500 lumione de vuelta en el transcurso de 10 años estaba lejos de ser una propuesta irracional. Un comerciante viajero no era rival contra una compañía en ese aspecto. Quizás aquellas lágrimas eran por el prospecto de manejar una compañía revivida. Entonces, ¿escribirá la nota? Oro. Tras escuchar su nombre, Oro suspiró y de mala gana liberó a Remelio, golpeando su cabeza con la punta de su nariz. Lawrence desató la cuerda que ataba a Remelio y continuó, los términos serán instalaciones anuales por 10 años. La primera será de 10 lumione. La última será de 100. ¿Usted entiende? Sí. Significaba que la deuda aumentaría cada año. La suma de todo sería de 550 lumione, pero aún así era un excelente porcentaje de interés. Si Remelio pudiese volver a echar a andar a su compañía con éxito, no sería un monto difícil de manejar. Puede escribirlo en aquel escritorio.
Remelio asintió y aceptó la mano de Lawrence para ponerse de pie. Sus pies aún estaban atados, así que se tambaleó hasta el escritorio y se sentó. Así que, ¿debería esto ser pagado comenzó Remelio, dándose la vuelta. Lawrence sonrió y respondió, el gremio de comerciantes de Rowan. Remelio sonrió casi tristemente, entendiendo que jamás podría escapar de su deuda. Si Lawrence sostuviese la deuda personalmente, entonces al pasar los años y al ganar fuerza Remelio, él podría vengarse o incumplir con el pago. Además, Lawrence aborrecía pensar en que tendría que volver cada año a ver a las personas que le hicieron mal para demandar su dinero. Y más importante aún era la actual falta de bienes de la compañía Remelio. Sin importar cuántos pagares tuviese, Lawrence no vería nada de ese dinero por un año. Aun si la deuda que originalmente le debía a la compañía se había ido, las ganancias del contrabandeo del oro podría verse gastadas compensando a Nora y pagando obligaciones para la recuperación de la compañía Remelio. En el peor caso, Nora podría ni siquiera recibir su consideración. Pero todos esos problemas eran resueltos haciendo que el gremio de comerciantes del cual Lawrence formaba parte sostuviese la deuda. Al vender el pagaré al gremio de comerciantes de Rowan relativamente barato, él podría cortar sus lazos con la compañía Remelio y convertir 10 años de paga en efectivo inmediato. Además, incumplir los pagos de una deuda sostenida por un gremio de comerciantes era como declararle la guerra a otra ciudad. La compañía Remelio nunca se atrevería a incumplirla. Eres un hombre formidable, no tan formidable como el lobo. Lawrence respondió suavemente. La loba encontró la broma más graciosa que nadie. Ahora, todo lo que necesitamos hacer es rezar porque el contrabandeo tenga éxito. Final del capítulo 6, volumen 2. Recuerden que para cualquier duda, sugerencia o comentario les dejo mis medios de contacto en la descripción del video. Espero se la pasen bien y nos vemos en otro capítulo. Gracias.